Hola familia, bienvenidos un día más a nuestra casita. Qué bonito es poder abrirles las puertas de mi hogar y hoy quiero que me acompañen en una rutina tranquila en casa. Les muestro esta tabla de madera para picar tan bonita que me compré esta semana. Me parece hermoso su diseño de casa. Y bueno, en este momento es hora del almuerzo, así que una de las cosas que más disfruto es preparar una buena sopita casera. Y lo que hoy vamos a hacer es como mi versión de lo que en Panamá le llamamos sancocho de pollo. Y es mi manera favorita de consentir a mi familia y de llenar la casa con ese aroma que dice hogar. Así que les voy a ir mostrando cómo preparo la sopita de pollo, muy sencilla pero con mucho amor. Por acá comienzo preparando los ingredientes que le voy a colocar y esto que ves acá en Panamá le llamamos ñame. Cuéntame cómo le llaman en tu país. También le vamos a agregar otoe y mi favorito que son las mazorcas de maíz cortadas pues en pedacitos. Por ahora pues vamos a ir pelando todo el ñame y el otoe porque esta vez pues los compramos así. Ya les he contado que normalmente me gusta comprarlas ya como picadas que vienen selladas en el vacío y yo las congelo, pero esta vez como fuimos al mercado las compramos así. Entonces, algo que no puede faltar en un buen sancocho es sin duda el culantro. Es una de las cosas que a mí más me gusta para cocinar porque la verdad le da un sabor muy delicioso a las comidas. Vamos a agregar cebollita bien picada y esta vez voy a utilizar ajo en polvo. Así que bueno, ya tenemos como la base de los ingredientes que vamos a estar utilizando. El pollito ya está limpio y pues preparado con un poquito de sal y ajo. Entonces ya una vez termine de picar todo, pues ya vamos a ir colocando la olla y agregando el pollo con la cebolla y el culantro para que vaya soltando todo su sabor y se comiencen pues a integrar. Y en un rato más vamos a agregar las verduras y vamos a dejar que la magia suceda. Yo siento que hacer sopita es una de las comidas más sencillas que existe y ese sabor me recuerda mucho al hogar. Tomarse una sopita es como un apapacho para el alma. Y aunque aquí en Panamá familia es súper caliente, creo que una de las cosas que más disfrutamos los panameños es sentarnos a tomar una buena sopita de pollo o sopita de carne que también pues se consume bastante acá. Entonces vamos a ir dejando que todo se integre y que la sopita se vaya cocinando a fuego lento. Y quiero aprovechar para mostrarles en un momentito unas compras que estuve realizando el día de hoy en la mañana porque me di cuenta que hace bastante tiempo necesitaba más platos en mi casita. Entonces salimos, la verdad que no iba con esa idea exacta de comprar, pero me encontré una tienda china súper bonita con muchísimas cosas para el hogar, así que aproveche. Y por acá les voy a ir mostrando qué fue lo que compré. No sé si habrán notado en el tour de la cocina o en los demás videos que les he mostrado en la cocina que yo tenía muy poquitos platos y es que la verdad me encanta tener en casa lo necesario, lo que realmente vayamos a utilizar y eso aplica en todo, en las cosas de la cocina, en la ropa, en los zapatos, en todo. En eso siento que soy bastante minimalista porque no me gusta tener exceso de cosas que probablemente no vaya a utilizar o a sacarle mucho provecho. Entonces, pues sí era una realidad de que ya nos hacían falta platos, así que estos que compré son sencillos, pero la verdad que me encantaron. Me gusta cuidar esos pequeños detalles, que todo sea así como muy sencillo, minimalista y me encanta estos que escogí pues que son blancos pero tienen algunos detalles en color verde que es sin duda uno de mis colores favoritos. Así que bueno, vamos a ir sacándolos de acá y los voy a limpiar para luego ordenarlos en las repisas que tengo aquí en la parte de arriba. Entonces, ¿qué les va pareciendo? Me parecen súper cute, súper bonitos, con ese toque así como bien hogareño, pero a la vez sencillo. Yo la verdad soy una persona sencilla en muchos aspectos. Como les digo, tal vez bastante minimalista porque me gusta tener lo necesario, lo que realmente vamos a usar en casita.
Creo que en el video no se nota mucho que hay unos que son más hondos que los otros y también otros que son un poquito más grandes. Entonces, los compré de esos tamaños porque siento que precisamente eran los que nos hacían falta para las sopitas, para el arroz o para cuando uno se sirve cositas del desayuno. Entonces compré 8 platos y también me compré esa vasija verde que me decía mi mamá que cuando cocina le hacía falta una vasija como para lavar el arroz. Así que compré esa. Ahora vamos a ir a dejarlos bien limpiecitos y secos, como les comenté, para ponerlos ya en las repisas. Y bueno, debo tener muchísimo cuidado con los platos porque les confieso que una de las razones por las que tenía pocos es porque siempre se me quebraban. Creo que en el video anterior les contaba que no se me da mucho el tema de lidiar con las cosas de vidrio porque, no sé, a veces se me caen, se me resbalan o simplemente fregando se golpean un poquito y bueno, se dañan. Entonces, cuando algo se me quiebra, aunque sea un poquito, siempre prefiero desecharlo. Siempre es como un pensamiento que tengo que no debemos tener cosas rotas, quebradas o remendadas, porque eso siento que es un poco de cerrar las puertas de la abundancia. Entonces, cada vez que se me quiebra, aunque sea un poquito, pues me quedaba sin platos. Hasta ahora, pues que ya tengo 8 platos más. Ya los tengo limpios, así que vamos a ir secándolos. Como saben, a mí me encanta fregar, secar y guardar porque eso mantiene la cocina mucho más ordenada y reduce ese ruido visual que a mí en lo personal no me gusta. De verdad que me parecieron súper bonitos los platos con ese toque sencillo pero bonito. Me gusta mucho el color verde y ya habrán notado, es como la paleta de colores de mi casa, blanco con toques verdes, normalmente los tengo en las plantas y una que otra cosita en la cocina las tengo de color verde, entonces siento que estos platos pues combinan mucho y esta vasija verdecita es ese verde menta que a mí me fascina muchísimo. Ahora sí vamos a ir organizando los platos en la repisa para que quede a la mano. En la parte de abajo de la cocina voy a dejar los más grandes, que tengo pues dos que son bien grandes y algunos otros que son blancos, que normalmente son un poquito más pesaditos, así que los voy a dejar abajo. Y acá voy a ir poniendo los platos nuevos también para que los vayamos utilizando. Así va quedando todo por acá y por primera vez en años de verdad que se ve que tengo más platos, así que bueno, espero que le saquemos mucho provecho todos en casa. Como ven, pues ya somos más. Mi mamá pues pasa mucho tiempo con nosotros acá, mis 2 hijos, mi esposo y yo. Entonces la verdad que sí, ya era muy necesario. Disfruto muchísimo la luz natural que entra por la cocina. Y me gustó mucho cómo quedaron los platos, creo que se ve sencillo, pero a la vez organizado. Cuéntenme qué les parece a ustedes. Y bueno, voy a servirme un cafecito que se me antoja y vamos a ir revisando cómo va nuestra sopita que ya debe estar casi lista. Toda la casa huele delicioso a sopita de pollo, así que ahorita voy a revisar cómo va, especialmente a verificar que el ñame, el otoe y el maíz pues ya estén lo suficientemente blanditos para ir sirviéndole la comida a todos en casa. También puse a hacer arrocito porque a mi esposo y a mi hijo mayor les encanta la sopita con arroz. A mí personalmente me gusta tomarla sola, solo como con el ñame y el otoe, que siento que ya cae pues pesadita. De verdad, familia, que no hay nada como compartir algo hecho en casita. Son estos momentos que atesoro. Los días simples, los días en que podemos disfrutar de lo más importante que es nuestra familia. Así que por acá yo les voy a ir sirviendo a los míos para que vayan comiendo. De verdad que me siento enormemente agradecida por compartir nuevamente con ustedes. Gracias por acompañarme en esta pequeña rutina hogareña. Espero que este video te inspire a disfrutar más de tu hogar, de la cocina y de esos instantes tranquilos que nos hacen sentir bien. Si te gustó, no olvides suscribirte y dejarme un mensajito abajo. Te envío un abrazo fuerte y nos vemos en el próximo video.